Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos lectores, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida a la segunda parte de la plática que sostuvimos con Jordi Soler por su última novela publicada en Alfaguara, En el Reino del Toro Sagrado. Vamos además a escuchar una dramatización que hicimos en Escucha para Leer para que tu apetito ya esté a full y puedas comprar la novela en gandhi.com.mx o visitarnos en alguna de nuestras librerías. Así que espero que sea de su agrado. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Jordi Soler. Pero ahora, fíjate, con estos elementos, tú nos llevas a algo que creo que ha marcado, aquí voy a mentir, yo creo que por lo menos de manera muy clara, el reino del toro sagrado y el volcán, la presencia del mito. Yo estoy fascinado con eso. Y lo que me parece maravilloso, y eso te pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Unir mitos tan lejanos en un lugar tan cercano a ti como lo es Veracruz. Sí, quizá porque no están nada lejanos, José Luis. Los mitos son un archivo de experiencias que escribieron hace miles de años unas personas igual a nosotros, que tenían los mismos temores, los mismos anhelos, las mismas necesidades, y todo lo que se escribió entonces, los mitos griegos, está todo lo que te puede suceder como ciudadano del siglo XXI, aunque vivas en una metrópoli como la Ciudad de México. Es igual, nos pasa lo mismo. Yo he hecho aquí un cruce con la mitología prehispánica mexicana, náhuatl, porque es la misma historia, es un archivo de situaciones y experiencias que nos pueden servir a los habitantes del siglo XXI. México y Grecia, ya lo he dicho varias veces por ahí, me parece que son dos territorios fundados en el mito, ¿no? Los mexicanos estamos todo el tiempo afectados por los mitos, ¿no? Somos permanentemente hijos de Quetzalcóatl, ¿no? Seres dobles, estereofónicos, duales. Lo mismo nos arrastramos por la tierra que volamos por el aire, somos el agua quemada, ¿no? El agua combinada con el fuego, que es una combinación imposible, pero totalmente posible. Es al final el yin y el yang, ¿no? El Seny y la Rausha que hay en Cataluña. De todas estas contradicciones que nos proponen los mitos, estamos hechos los mexicanos. Es decir, que tenemos un enchufe a los mitos griegos muy importante. Esto tengo que decir que no es idea mía. Alfonso Reyes trazó esa línea entre los mitos griegos y los mexicanos, que luego exploró Carlos Fuentes en un par de sus novelas, que luego exploró Paz en algunos de sus ensayos y sus poemas, y José Vasconcelos también ensayó sobre esto. Cada uno le dio un rumbo distinto y un destino también muy singular. Yo lo que hago en esta novela es añadirme a esta tradición de escritores mexicanos forofos de la mitología, ¿no? Por otra parte, y me encanta que cites a los hijos del volcán porque tienes toda la razón, hay una línea que tiene que ver con la mitología que une a estas dos novelas. Yo soy muy
lector de los mitos desde que era muy joven. Por esto que te digo, porque siempre me han servido como referente y para resolver algunos nudos cuando era muy joven, vitales y últimamente narrativos. ¿No? Recurro a estas mitologías. Cuando estaba escribiendo Los hijos del volcán, pensé que la violencia de la mitología, sobre todo la griega, tiene que ver con esa violencia que hay en el territorio veracruzano donde yo escribo. Es una violencia que a mí me gusta ver como otra de las ramas de la mitología, ¿no? Por eso es que en esta novela y en la anterior también, he tratado de pasar de manera muy, muy lejana, muy tenue, sobre el narcotráfico y la Claro. violencia organizada, el crimen organizado, porque me parece que eso ya está muy visto, ya está muy dicho, ya hay un montón de novelas y de series sobre ese tipo de violencia. A mí la violencia que me interesaba reflejar en este libro y en el anterior, como muy bien apuntas, es la violencia de la mitología, la que sale de la tierra, la que Claro. emana del volcán. Y eso es maravilloso. Pero también hay otra violencia que sale al personaje tuyo, al que le dicen maricón, mariconazo, etcétera, etcétera, etcétera. Le va muy mal, vamos. Esa es otra forma de violencia poco explorada, ¿eh? Sí, y está explorada, bueno, otra incorrección, digamos, entre paréntesis. Sí, sí, sí. Está explorada desde la misma perspectiva, porque yo creo que dentro de esta violencia que planteo, que tiene que ver con la violencia mitológica, Ujú. están todas las pulsiones de mis personajes, de los que habitan esta novela, pero me temo que también de las personas que viven en estos entornos, ¿no? Ujú. Yo, como sabes, nací en una selva simétrica a la de los abismos y a la que salen los hijos Sí. del volcán y la portuguesa. Todo esto es mi territorio literario, pero también el sitio donde nací y crecí. Conozco perfectamente esta violencia, ¿no? Que ha cambiado muy poco, ¿no? México es un país que va a dos velocidades. Sus metrópolis, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, son equiparables a cualquier Ujú. ciudad europea, pero el mundo rural no. ¿No? El mundo rural va 300 años por detrás, ni para bien ni para mal. Esto es así. Bueno, Termina, termino por favor. Sí, 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 la de sí. Wenceslao, De ¿no? De Wenceslao, todas claro. estas formas, de la naturaleza que se exacerban igual que ella, una de estas es el sexo. El sexo que es igual, el sexo que tengas o el que hayas elegido. Esto es una fuerza de la naturaleza más. Y me interesaba que el personaje homosexual de mi novela lo fuera con toda naturalidad. Es un personaje al que la gente le tiene por una parte repelús, no Ujú. se quieren juntar con él, pero por otra parte es la celebridad del pueblo porque es un inventor genial. Ha inventado un avión, por ejemplo, que vuela, repara todos los aparatos del pueblo y es una persona muy apreciada y a la que la gente recurre. Y me importaba que no quedara soslayada su condición del gay del pueblo. Ujú. ¿No? Quiero que sea muy claro lo que es y lo que es capaz de hacer y que no se salga, que no abandone su condición, porque también en aras de la corrección política podría haber obviado toda esta parte, pero no quería hacerlo. Me parece que el gay del pueblo dinamiza a todos los machitos del pueblo. Eso es Ya, crucial. Ahora, hay una cosa que me sorprende, que dentro de todo esto, dentro de este mundo del toro sagrado, también hay una buena dosis de sentido del humor. Eso quiero que quede claro. perdón. Perdón, sí, un sentido del humor que casi es una parodia de José Alfredo Jiménez. Eso dicen. No, no dicen, estoy seguro, yo voto por eso. Entonces te Listo. decía yo que por un lado hay un sentido del humor muy negro y por otro una crueldad infinita, una crueldad de a de veras, sin medianía. Sí, Esas dualidades creo que están presentes a lo largo de toda la novela. sí, bueno, tengo que decir antes que yo escribo mis novelas a partir de una imagen siempre, no hago esquemas, no tengo planeado qué va a suceder, mis novelas se van escribiendo, Ujú. ¿no? Esta novela empieza con la imagen del toro saliendo del agua
Ujú. Y después me puse a inventar todas las páginas que dan sentido a esta imagen. Más o menos a la mitad de la novela, calculé la escena con la que iba a terminar y me pareció una escena brutal, tan brutal que pensé que tendríamos que llegar todos corriendo a ella. Entonces me puse corriendo para que no haya tiempo de que te bajes de la novela, de que te Exacto. salgas. Entonces me puse a escribir un crescendo que va página tras página espesándose y agarrando velocidad hasta llegar al final donde ya no hay puntos. Sí. ¿No? Las últimas páginas solo tienen comas, Ujú. porque quería que mis lectores llegaran a la misma velocidad que yo a esa zona para que no se bajaran de la novela, como he dicho, pero también para que se estrellaran con la misma violencia que me estrellé yo en esa imagen atroz con la que termina mi novela y que fue muy dolorosa para mí de escribir, como supongo que a lo mejor también es dolorosa de leer. No voy a revelar la imagen, por supuesto, porque si no vamos a No, 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 destripar no. la Eso no historia. se puede. Pero bueno, regresando a tu pregunta, la violencia es tal en la novela que me pareció que tenía que estar contrapesada con zonas de humor, Ujú. porque si no hubiera quedado una novela muy oscura. Esto fue una decisión técnica, pero ya que empecé a escribir las zonas de humor y me empecé a divertir tanto con ellas, me pareció que había acertado, igual no tanto por la cosa técnica de que efectivamente ha quedado contrapesada la violencia, sino que también le ha añadido o- otra vida a la novela, ¿no? Tenemos la vida mitológica, violenta, atroz, Ujú. pero también tenemos la parte que tiene que ver con José Alfredo Jiménez, ¿no? Es verdad que, y no eres el primero que me lo dice, es verdad que las escenas de la cantina parecen una canción de José Alfredo. Ya quisiera yo que parecieran una canción de José Alfredo, ¿no? Porque creo que, como dice Joaquín Sabina, era una sentencia que a mí al principio me pareció una majadería, pero luego creo que tiene razón. Él lo ve como nuestro filósofo, ¿no? Yo creo que algo hay de eso. Porque estaba dentro de la manera que tenemos de ser los mexicanos, de una manera extrema, ¿no? Y ya ves que lo que logras comprender al final es lo que se te explica de esa manera, de una manera extrema, ¿no? Los matices a veces no clarifican las cosas. En cambio, este personaje de José Alfredo que va de canción en canción, de cantina en cantina, de desamor en desamor, de disgusto en disgusto, de borrachera en borrachera. Esto tiene que ver con nosotros, por supuesto, y está planteado por lo visto. Esta Ujú. mitología no la escribí a propósito, tengo que confesar. El José Alfredismo de la novela, pues es un efecto secundario del ambiente del que yo estaba escribiendo, ¿no? Claro, incluso a ratos en las escenas cantineras tú podrías decir un verso de José Alfredo, el de llegó borracho el borracho. Ni más ni menos, Ni ni más ni más ni menos, menos. ni más ni menos que ese mero. Jordi, pues yo te doy las gracias. Te doy las gracias como siempre por las tardes que me regalas. Al No contrario, José platicando, Luis, al sino contrario. leyendo las tardes de sillón, de aventurero veracruzano que me entrecruzo con los mitos. Por eso te doy las gracias. Y por eso, por favor, si no salen ahorita, en este preciso instante, aunque se insolen y se conviertan en una mancha de grasa del pavimento, vayan a comprar. Si no la leen, van a cometer un grave, grave error. Y se los digo en serio. Gracias, Jordi. Gracias, Gracias. José Luis, y te envío un abrazo enorme desde París. Hasta la Bueno, próxima. órale, yo te mando uno desde acá, caluroso y Venga, sudado como abrazo, tamal. abrazo. Dale, bye bye. Lemas es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. La palabra escrita está llena de fuerza. Desde que la imprenta funciona y los libros circulan de mano en mano, estamos en constante descubrimiento.
Y es que se trata quizá de la mejor forma de concentrarnos que se ha inventado. Los libros representan un territorio dispuesto para profundizar, para ser honestos con aquello que nos remueve y que deseamos sacar a la luz porque quizá alguien más siente lo mismo. Desde libros incendiarios como el de Mary Wollstonecraft o los de Marx, libros monumentales, no solo por el tamaño, sino por la belleza, como Moby Dick o En busca del tiempo perdido, libros polémicos como Madame Bovary o Lolita. Queremos dedicar este número de lemas a esas obras que han sido el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros, como lo expresó Franz Kafka. Para compartirte estas obras, se nos ocurrió una línea del tiempo que mostrará lo vinculada que está nuestra historia con la de los libros y cómo se alimentan mutuamente. Encontrarás este mismo espíritu en el mapa literario de Romina Ramírez, un póster que incluimos para ti. Precisamente Kafka, ese escritor universal que falleció hace exactamente 100 años, fue uno de esos creadores que nos hicieron descubrir en los libros el espacio de la posibilidad, para soñar y conmovernos, pero también para explorar los rincones más oscuros del ser humano. A manera de homenaje por el centenario de su fallecimiento, Julio Trujillo escribió sobre él. Además, este mes recolectamos entrevistas para todos los gustos. ¿Te fascina la poesía escrita por mujeres? Claudia Posadas nos platicó sobre Estela Díaz Barín. ¿Lo tuyo es la novela histórica? Will Fowler nos contó sobre Patriotas, la historia de una familia que atraviesa la independencia de México y el Segundo Imperio. ¿O quieres leer algo oscuro y que te remueva todo? Saltiela la Triste nos recomienda su novela más reciente. ¡Hasta libros de fútbol conseguimos! Porque sabemos que este deporte es otra manifestación de la épica y los héroes, te trajimos una charla con Fernando Segura sobre Messi, 10 miradas sobre el 10. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx y te garantizamos que saldrás con una lista de libros que querrás leer ya mismo. Si logramos encender ese fuego, nuestra misión estará cumplida. Esto es Escucha para leer. Hoy, en Escucha para leer, te presentamos El reino del toro sagrado, del autor Jordi Soler. No corría el viento, no se movía el agua del lago. Los insectos, tan dados a crispar la noche con su estruendo, habían enmudecido. El mundo se detuvo. Artemisa comenzó a percibir en la superficie un movimiento. Algo así como un hervor en el agua calma, una efervescencia. Luego empezó a ver cómo salían de entre la espuma las astas puntiagudas de una criatura magnífica. Un enorme toro blanco que surgió como un milagro y llegó andando hasta la orilla. Más que alumbrarlo la luna, parecía que el animal era parte de su luz. Del cuerpo le escurrían gruesos chorros de agua que retumbaban al tocar la tierra. El toro se quedó inmóvil frente a ella. La sedujo el halo sobrenatural que lo envolvía, su divina irradiación. Imaginó que ella y ese animal ya habían estado juntos, que aquello era el regreso al otro después de un dilatado peregrinaje a lo largo de los siglos. El toro soltó un bufido. Comenzó a sacudirse el agua con un brío fabuloso. La vasta constelación de gotas que despidió le cayó a Artemisa como el velo de una novia. Estaba tan cerca de él que percibía el estridente olor de la pelambre húmeda, su aliento denso, caliente, casi humano. Lo mejor hubiera sido dejarlo ahí, que el toro se perdiera en la niebla para que se desvanecieran la naturaleza y los hechos de su reino. Pero en lugar de eso, comenzó a brotar como una flor maligna la desventura. El toro blanco entró por la única calle trazada que había en los abismos. Lo demás eran senderos y vericuetos abiertos por la necesidad de atravesar de un lado a otro, por la exigencia de separar los predios y delimitar las propiedades. Fuera de eso, todo era una maraña de veredas y desaguaderos que desembocaban en la plaza. El toro blanco apareció entre la neblina que subía de la selva y su majestuosidad dejó a todos asombrados. A los que estaban tomando el fresco en el portal de sus casas y a los que se asomaban por la ventana o salían llamados por la forma en que el animal iba cimbrando el suelo, inquietados por ese tremor, pues no había otra criatura que produjera con su paso semejante conmoción. Es el toro sagrado, se decían unos a otros, recordando aquel toro fantasmal que según los viejos del pueblo recorría la selva, nadie sabía con qué intención, desde los tiempos de la conquista. Sin darse cuenta,
hasta después de un rato de que detrás venía Artemisa montada en su caballo negro, la dueña de esa bestia que cimbraba el mundo, que hacía salir huyendo a los perros y las gallinas y dejaba a los vecinos con cara de asombro. Incluso hubo uno que se quitó el sombrero. Se descubrió la cabeza en señal de respeto, como si en lugar del animal hubiera ido atravesando el pueblo la figura de un santón. Alumbrado por la luna y por la luz que salía de las ventanas, el toro sagrado recorrió la calle metiendo las patas en el barrizal que bajaba de la sierra y, al llegar al final, a la parte más alta del camino, se detuvo. La niebla que emborronaba su figura le daba un garbo espectral. Maligno, hubo quien se atrevió a decir. Esa noche Artemisa no pudo dormir. Desde el corral del toro sagrado liberaba una fuerza oscura que la hacía dar vueltas en la cama y alimentar unas ráfagas de sueños que colindaban con el delirio. Aparecía ella con el toro en una serie de episodios candorosos, pastoriles, hasta que una imagen contra natura la hizo despertarse repentinamente, sudorosa, acesante. Más que un sueño o un delirio, parecía una premonición. Se sentó en la cama, bebió un sorbo de agua. El ventilador que colgaba de una viga hacía un remolino que le alborotó el cabello y la devolvió a la realidad. La ayudó a soltar esa figuración tan vívida. Casi había percibido su grueso aliento. Otra vez la perturbadora emanación que salía del interior del animal. El ventilador revolvía la escena de la selva que se metía por la ventana. El embarullamiento de los aromas y los ruidos, las cortezas húmedas, pútridas, y el zumbido entrecortado de los insectos, el efluvio nocturno de una flor, la milpa que había empezado a darse en los surcos del ribazo, el rocío caído como un manto sobre la puerca tierra, un remudio, un gañido, un guañir. Todos los desplantes del verdor y más allá, en lo alto de la sierra, el trino aventurado del pájaro nochariego que bajaba al ras de la montaña metiéndose entre los árboles como una serpiente. A esas horas salió Artemisa de la casa sin importarle que alguno de sus peones la viera en camisón, descalza y con el pelo alborotado, arriesgándose a que en la penumbra sus propios empleados la confundieran con una intrusa. Y así entró al establo y se acodó en la tranca para contemplar al toro sagrado con la poca luz que entraba de fuera. Apenas la que llegaba del portal de la casa y algo del espectro de la luna. No hacía falta más. Artemisa tenía la impresión, desde que lo había visto salir del lago, de que la pelambre blanca emitía su propia luz. Abrió la puerta para meterse al corral y cerró de vuelta. Engarzó la pretina de la jamba. Se encerró con él y no sabía siquiera el carácter que tenía. No sabía si era irascible o impulsivo, ni si toleraba la intrusión o hacía extraños o estaba de plano loco. Y sin reparar en todo eso que no sabía, llenó una cubeta de agua y cogió el trapo y el cepillo. Se sentó en el canto del dornajo y comenzó a lavarle una por una las patas, a limpiarle morosamente las costras de lodo que le había dejado el camino. Metía el trapo en el agua para diluir la mugre que acababa de quitarle de las ancas, de los coberjones y de las pezuñas. Y luego volvía a pasarlo hasta que dejaba la zona tan blanca como el resto del animal, y el toro ni rechistaba. Parecía que conocía a Artemisa de toda la vida y esto la animó. La hizo confirmar que era suyo, que de verdad había un vínculo y que esa visión soñada que tanto la había perturbado no era más que eso, un sueño. Después se puso a acicalarlo durante un largo rato, y cuando llegó a la cara y vio cómo la miraba el toro, volvió a sentir el mismo vértigo que la había despertado sudorosa y acesante. Y así la vio uno de sus peones, mirando al toro como si fuera un ídolo, descalza, desgreñada y vestida con el camisón de dormir. Cada noche sentía Artemisa el influjo del toro sagrado que le llegaba desde el corral. ¿El influjo? Le preguntaba Wenceslao, ya un poco inquieto por la obsesión que su amiga estaba dejando crecer. Hay que parar en seco este disparate, esta extravagancia. ¿Extravagancia? Lo dices como si fuera una cosa que me he inventado yo y no es así. Está fuera de mi control. Es el toro el que me llama, como si me estuviera haciendo una brujería. ¿Brujería? Preguntaba Wenceslao riéndose, carcajeándose estentóreamente para sacudirse la angustia que le producía eso que veía proliferar de una forma descontrolada. Le sorprendía el gesto de Artemisa cuando le contaba eso, su actitud y la solemnidad con la que articulaba la palabra brujería. Nadie había logrado someterla nunca, y ahora parecía que el toro sagrado la tenía controlada. Controlada. Lo dices como si me estuviera obligando a hacer algo y no es verdad. Lo quiero hacer.
Me gusta estar con el toro y ya. No hay que darle más vueltas. Lo único que me desconcierta es el llamado que me llega como una mano invisible, como un viento ligero. Más bien como un manto que me envuelve y me hace levantarme de la cama. ¿Que te envuelve? ¿Será que te enreda? ¿Que te lía? Apuntó con una sorna de la que enseguida se arrepintió. Quería ayudarla. Le preocupaba que se estuviera volviendo loca. Pero, sobre todo, no quería que la vieran los peones yendo al establo a esas horas. Que le hicieran fotos o un video con el teléfono para engordar el chismorreo que ya corría por los abismos. Que le inventaran situaciones grotescas con el animal. Aberraciones. ¿Aberraciones? Lo dices como si hiciera algo más que limpiarlo y cepillarlo. No hay nada de malo en eso. ¿Que no puedo acicalar a mi propio toro? ¿A quién perjudico? ¿Por qué les importa tanto lo que hago? No tiene nada mejor que hacer. Deberías defenderme, cabrón. Pero lo único que haces es decirme burradas. ¿Burradas? Esto es muy serio, reina. No sé qué tanto haces en ese corral. Me asustas. Ay, te asusto. No seas ridículo, Wendy. Como si no te conociera yo las barbaridades que haces en el garito de Orizaba. Y así seguían discutiendo hasta que el tema se diluía. Se desviaba adrede hacia otra demarcación, porque de seguir profundizando, los dos sabían que iban a acabar enemistándose. Todos le decían a Wenceslao el maricón, la maricona, el mariconazo, y la que se enfadaba era Artemisa. No soportaba que le dijeran esas cosas a su amigo del alma. ¿Por qué no te defiendes? ¿No te ofenden las barbaridades que te dicen? Wenceslao se reía, se divertía con los corajes que hacía ella. No le molestaba que lo llamaran maricón y además sabía que las majaderías y las obscenidades que le dedicaban eran pura cosmética. Solo el envoltorio que le dedicaba el pueblo porque, al parejo de esa fama, Wendy, así le decían cariñosamente sus amigas, inspiraba también respeto en los abismos y en los pueblos de la región. Era un reconocido inventor que había salido incluso en el periódico, al que los vecinos recurrían todo el tiempo para que les arreglara un desperfecto o les diseñara un aparato o un sistema para simplificar un proceso industrial, agrícola o doméstico. Además de esos proyectos que le solicitaban continuamente esos mismos majaderos que le gritaban mariconazo, Wenceslao tenía sus propios inventos, su obra personal, como la máquina de volar que los había dejado a todos con la boca abierta. Artemisa era su protectora. Nadie se atrevía a gritarle barbaridades cuando iba por la calle con la señora, que además de financiarle sus inventos, se beneficiaba de ellos. Tenía en su establo un ingenio mecánico para ordeñar a las vacas, una suerte de pulpo que se agarraba de las ubres y juntaba la leche en un alambique. Y también tenía un ocurrente dispensador electrónico con el que medicaba o desparasitaba a los animales, que era un brazo metálico, como de artrópodo, que se desplazaba con 2 ruedas de bicicleta entre las patas de las 19 reses y era capaz de operar dentro de los achicaderos. 2 artilugios geniales, aquellos que le permitían a Artemisa, sobre todo en el caso de la máquina ordeñadora, prescindir de unos cuantos peones, cosa que ella agradecía. 4 pinches peones menos. ¡Qué maravilla! Wenceslao vivía entre sus inventos, máquinas y artefactos, maquetas, prototipos, piezas sueltas de variadas dimensiones. Desde las manijas de un molino para triturar maíz que le había hecho a la mujer del alcalde, hasta las enormes alas de la máquina voladora que lo había consagrado como inventor. Aquellos objetos llenaban todas las superficies, las mesas y los rincones, o colgaban de las paredes, del techo, del marco de las puertas y de los dinteles. Más que colgar, parecía que los objetos le estaban lloviendo encima cuando trabajaba encorvado sobre la mesa larga que ocupaba buena parte del espacio. Ahí se afanaba en un hueco que abría entre los lápices, las reglas, las espátulas, las pinturas y los barnices, y los alteros de planos, de dibujos y de bocetos que había hecho para perfilar algún invento y que luego se quedaban ahí. Eran parte de la memoria material que iba creciendo con cada ocurrencia que dibujaba. Y en el último rincón del taller, acosada por aquel abigarramiento y dueña de una desconcertante extranjería, estaba su camita monacal, en la que se echaba a dormir cada vez que le ganaba el sueño, aunque había veces, cuando le daba por beber, que era incapaz de llegar a su taller y se quedaba en casa de Artemisa. Con frecuencia se sentaban los dos a matar la tarde en la mesa de la cocina y hablaban copiosamente de sus cosas mientras bebían y escuchaban inmundos cassettes en el aparato de Rosamunda, la criada. Saca otra botella, suplicaba Wenceslao en cuanto llegaba la hora de irse.
No seas mala, reina. Si no sacas otra, tendré que ir a exponerme a quién sabe qué andurriales y a beber quién sabe con qué peligrosos matarifes. Puedo salir apuñalado o terriblemente golpeado. Y yo creo, amiga mía, que lo menos peligroso sería sacar otra botellita. Así se ponía a chantajear, siempre sin éxito, y siempre lastimeramente acababa yéndose cabizbajo rumbo a su inevitable andurrial. Se dejaba engullir quejoso y plañidero por la noche oscura de los abismos. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho esta plática. Jordi, la verdad, es un gran escritor mexicano que pone en alto el nombre de nuestro país. Y pues además, si ustedes comienzan a leer sus novelas, toda su obra va progresando, va avanzando y es un deleite todo el lenguaje que utiliza, las imágenes, la creatividad, la investigación. La verdad es imperdible el trabajo de Jordi Soler y pues bueno, ya tienen aparte hasta la dramatización. Es mejor que el audiolibro, deberíamos de hacer dramatizaciones en los audiolibros. Les mando un beso muy grande, nos escuchamos la próxima semana.